En un palacio marcado por la pérdida, una joven criada comete un acto prohibido y le devuelve la vida a quien más la necesita. Pero cuando el duque abre la puerta y la sorprende en medio de ese gesto, el silencio se llena de tensión. Lo que ve no solo desafía las normas, cambia todo para siempre. En las tierras altas de Castilla, donde los olivares se extendían bajo el sol de otoño de 1753, se alzaba el ducado de Valdemar. El aire, denso con el aroma de la tierra húmeda y la promesa de un amor, parecía contener el aliento. Don Carlos de Aranda, séptimo duque de Valdemar, abandonó abruptamente su reunión con los mercaderes sevillanos. Un dolor agudo y familiar atravesó su frente como una daga, una punzada que no era física, sino el eco de una herida reciente. La pérdida de su amada esposa, la duquesa Leonor, quien había muerto apenas 3 días después de dar a luz a Luisa en junio de aquel año. Sus pasos, antes firmes, resonaron contra las losas de mármol del ancestral palacio, un eco de soledad. Los tapices que adornaban las paredes, intrincadas escenas de caza y romance, regalo de bodas de su difunta esposa, parecían contemplarlo con un reproche silencioso. Cada hilo de seda un recordatorio de la felicidad que había perdido. El retrato de Leonor en la galería principal, con sus ojos verdes serenos, parecía observarlo cada día con una sonrisa melancólica que lo perseguía. El palacio, una vez el corazón latente de su vida, se había convertido en un mausoleo de su felicidad. Al aproximarse a la habitación donde su hija pasaba las tardes, una melodía suave llegó a sus oídos. Era una nana antigua, la misma que las mujeres del pueblo entonaban para acunar a sus criaturas. El duque se detuvo en seco. Nadie, bajo su techo, debía cantar semejante tonada campesina. Y sin embargo, aquella voz, tierna y clara, atravesaba los muros de piedra como un suspiro de otro mundo. Su ceño se frunció, el corazón golpeó en su pecho, dio un paso más, con el eco de sus botas resonando en el corredor. Empujó lentamente la puerta de roble, apenas entreabierta, y el mundo se detuvo. Sentada junto a la ventana, bañada por la luz dorada del ocaso, Adriana sostenía contra su pecho desnudo a la pequeña Luisa, que mamaba con avidez. La escena tenía la quietud de un cuadro sacro, y la voz, que aún flotaba en el aire, se confundía con el murmullo de la nana que acababa de acallar. La joven criada, contratada apenas un mes atrás por doña Eulalia para asistir en la habitación de la niña, tras muchas dudas iniciales, amamantaba a la pequeña Luisa con la naturalidad de una Madonna renacentista. La imagen era de una belleza simple y poderosa que golpeó el corazón de don Carlos con una fuerza inesperada. ¿Qué significa esto? La voz del duque, helada y severa como un mandato irrefutable, atravesó el aire. El silencio se hizo absoluto, roto apenas por el susurro del viento que se colaba por la ventana. Adriana levantó la mirada bruscamente, sus mejillas tiñéndose del color de las rosas del jardín ducal. Con torpeza cargada de pudor, apartó a la pequeña de su pecho y se cubrió con el manto de lana. La calidez del momento se deshizo en un instante, sustituida por una tensión insoportable. «Su excelencia», murmuró, poniéndose en pie y haciendo una reverencia. Su voz, aunque baja, era firme. «No lo esperaba hasta vísperas. Mi señor, le ruego que me perdone». «Evidentemente», replicó don Carlos con tono glacial, cerrando la puerta con un golpe seco. Sus ojos, acerados e implacables, no se apartaban de ella. Dio un paso hacia adentro, su voz grave resonando en la estancia. «Habéis osado quebrantar mis órdenes más estrictas. Mandé que la niña fuese alimentada con leche de cabra y nada más. ¿Acaso creísteis que vuestro juicio valía más que la voluntad de vuestro señor?» Adriana bajó la cabeza, respirando hondo para armarse de valor. «Mi señor», respondió la voz temblorosa pero firme,
La pequeña Luisa no toleraba la leche. Había perdido peso y llevaba 2 días enteros rechazando todo alimento. Temí por su vida. Temí que no sobreviviera otro día sin sustento. El duque permaneció en silencio unos instantes, sus manos crispadas a los costados, luchando contra la marea de dolor que lo arrastraba. Al fin se adelantó un paso más, su mirada clavada en la joven. «Vuestra excusa no basta», replicó con incredulidad. «Eso no explica cómo podéis amamantarla. En vuestra declaración de servicio nada se mencionó de un hijo propio. ¿Acaso pretendíais ocultar semejante verdad a vuestro señor?» Los ojos de Adriana se llenaron de lágrimas que brillaron a la luz de la tarde. La tristeza que había mantenido oculta brotó a la superficie. «Porque no sobrevivió, mi señor. Se llamaba Diego. Nació 3 meses antes que Luisa. El señor se lo llevó a los 8 días de vida». Su voz se quebró. Una pequeña tumba de piedra sencilla en el cementerio del pueblo guarda su memoria. Desde entonces ayudaba a las madres de la aldea que no podían alimentar a sus bebés con mi leche, que era lo único que me quedaba de él. La revelación golpeó a don Carlos como un mazazo. El dolor que reconocía en su propio pecho, esa herida abierta por la pérdida, brillaba ahora en los ojos de esta joven criada. Era el mismo dolor, el mismo vacío. Tras escucharla, la voz del duque, aunque más baja, mantenía todavía la dureza de la sospecha. ¿Y ocultaste esta verdad deliberadamente? ¿Tan poco respeto tienes por tu señor que decides callar y actuar a escondidas? Mi leche era la única herencia que me quedaba de él, mi señor, confesó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Y con ella pude ayudar a otras madres de la aldea que no podían alimentar a sus bebés. Era mi manera de darle un propósito a mi dolor, de honrar la corta vida de mi hijo. Las palabras de Adriana resonaron en la habitación. Don Carlos se quedó sin habla. Luisa había encontrado paz en los brazos de Adriana. Sus pequeños puños ya no se agitaban desesperados y su respiración era tranquila. La niña parecía más robusta, más sana de lo que él recordaba haberla visto en semanas. Al mirar a su hija más tranquila, el tono aún seguía cortante, aunque empezaba a mezclarse con una sombra de duda. ¿Durante cuánto tiempo has estado tomando esta libertad, poniéndote por encima de las órdenes de tu señor? 5 días, su excelencia, desde que rechazó a la última nodriza oficial. Estaba tan débil que temí que no llegara al anochecer. Don Carlos recordó vagamente las quejas del ama de llaves, doña Eulalia, sobre los problemas con la alimentación de la pequeña duquesa, pero él había estado demasiado sumido en su duelo para prestar atención. «Mi señor», continuó Adriana con una valentía nacida de la desesperación, «entiendo si desea que abandone el ducado. Sé que mis acciones han sobrepasado mi posición y que he transgredido las normas de la nobleza. Pero no podía permitir que la pequeña muriera». El duque la observó en silencio. Sus palabras, sencillas y humildes, eran una confesión de culpa, pero también un juramento de entrega. La respiración de Luisa, tranquila en los brazos de Adriana, rompía cualquier argumento de reproche. Don Carlos sintió una punzada contradictoria, la furia de ver sus órdenes quebrantadas y, al mismo tiempo, el alivio lacerante de comprobar que su hija seguía viva gracias a aquella osadía. «Y con tu atrevimiento me has dejado sin elección», exclamó por fin, su voz áspera como el hierro. «¿Qué querías que hiciera yo? ¿Aceptar resignado que la heredera del ducado se consumiera de hambre mientras una criada decidía lo que era mejor?» El eco de sus palabras retumbó en la estancia. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que no eran solo un reproche hacia ella, sino un desahogo contra sí mismo, contra la impotencia de un padre que había permanecido demasiado tiempo apartado por su propio dolor. Caminó hasta la ventana, apartando con brusquedad uno de los cortinajes de terciopelo. El aire fresco de la tarde entró en la habitación. Afuera,
Los viñedos se extendían en hileras interminables, dorados y rojos, bajo la luz declinante del sol. Don Carlos fijó la vista en aquel paisaje conocido, pero lo que vio en su mente no fueron las vides, sino el rostro sereno de Leonor. No lo dijo en voz alta, pero la pregunta se formó con claridad en su interior. ¿Qué habrías hecho tú, Leonor, en una situación como esta? Conocía bien la respuesta. Su esposa había sido siempre práctica y compasiva, incapaz de permitir que el orgullo o la tradición se interpusieran en la vida de un inocente. Y el simple recuerdo de esa certeza lo estremeció. Por primera vez desde su muerte, pensar en ella no fue solo un aguijón de dolor, sino también un tenue consuelo. Adriana había actuado como Leonor lo habría hecho. En ese instante, un llanto suave interrumpió sus pensamientos. Luisa se agitaba buscando alimento, pero no era el grito desesperado de los últimos días, sino el reclamo natural de un bebé con fuerzas renovadas. Ese sonido llenó la estancia de una esperanza inesperada, tan poderosa que el duque sintió que, en su pecho, algo helado comenzaba a resquebrajarse. ¿Puedo sostenerla? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Una necesidad profunda, una necesidad de conectar con la única parte de Leonor que le quedaba. Adriana asintió, transfiriendo cuidadosamente a la niña. Don Carlos sintió el peso cálido contra su pecho, la fragilidad de su hija en sus brazos. Algo congelado dentro de él, el dolor que lo había mantenido aislado, comenzó a derretirse. Por primera vez desde el nacimiento, realmente miró a su hija. Los ojos verdes de Leonor lo contemplaban, pero la forma de la boca, pequeña y delicada, era suya. «Tiene hambre», observó notando cómo Luisa giraba la cabecita buscando alimento. «Sí, mi señor, es su hora habitual». «Hazlo», interrumpió don Carlos. «Aliméntala». Adriana se dirigió al sillón junto a la chimenea y recibió a Luisa. Don Carlos se retiró discretamente, pero no pudo evitar observar la escena. Había algo conmovedor en la imagen, algo que hablaba de los instintos más puros de la maternidad. La pasión contenida que sentía hacia Adriana, un sentimiento que no se atrevía a nombrar, se hizo más fuerte. Aquella era una mujer que desafiaba las convenciones. Una mujer con un corazón valiente que había salvado a su hija. El destino que se avecinaba estaba forjado en la tragedia y la esperanza. «Cuéntame sobre tu hijo», dijo cuando Luisa se durmió satisfecha, la pequeña mano apretando uno de los dedos de Adriana. Los ojos de Adriana se humedecieron. Se llamaba Diego. Era pequeño pero fuerte. Luchó 8 días contra las fiebres, pero al final «El Señor se lo llevó a los cielos». Su voz se quebró. «Entiendo ese dolor», murmuró don Carlos. «Es diferente, pero lo entiendo». Se miraron en silencio, 2 almas unidas por la pérdida, conectadas por la tragedia y unidas por la esperanza que dormía en los brazos de Adriana. «¿Qué propones que hagamos?», preguntó finalmente, consciente de que no podían seguir así por siempre, pero también consciente de que no quería que esta cercanía terminara. «O podríamos continuar intentando otros alimentos, pero por ahora, si su excelencia lo permite...» «Sí», interrumpió. «Sí, te lo ruego, pero quiero estar más presente en el cuidado de mi hija. He sido un cobarde, evitándola por mi dolor. Me he negado a verla, a tocarla, por miedo a que se desvaneciera como Leonor. El dolor nos hace actuar de formas desconocidas», respondió Adriana con sabiduría. «No es cobardía, es supervivencia. Nos protegemos del mundo que nos ha herido». Durante las semanas siguientes, una nueva rutina se estableció en el ducado de Valdemar. Don Carlos ajustó sus responsabilidades para pasar tiempo con Luisa cada mañana y tarde. Aprendió lentamente a interpretar sus llantos, a reconocer cuando tenía hambre o necesitaba consuelo. Los muros de su corazón, construidos de dolor y resignación, comenzaron a desmoronarse gradualmente. Adriana se convirtió en algo más que una criada.
Era la mujer que nutría a su hija, la que había traído paz a una casa sumida en luto. Sus conversaciones evolucionaron de intercambios formales sobre la salud de la niña a discusiones profundas sobre la vida, la pérdida y la esperanza. El romance se desarrollaba en los pasillos de piedra y en el aire fresco de los jardines. Pasaron los meses de invierno. Las cartas de don Álvaro de Guzmán desde la corte llegaban con frecuencia, llevando rumores susurrados en los salones nobles. Se hablaba del duque viudo y su extraña cercanía con una criada campesina. Pero Carlos, lentamente emergiendo de su duelo prolongado, encontraba en Adriana una compañía que traía luz a su alma atormentada. Fue cuando Luisa cumplió 8 meses, en febrero de 1754, que llegó la carta que cambiaría todo. Un mensajero trajo noticias de que la duquesa madre, doña Adelina de Aranda, una mujer conocida en la corte por su intransigencia y su estricto apego a las normas sociales, vendría a conocer a su nieta. Mi madre es muy preocupada por las apariencias, explicó don Carlos a Adriana mientras paseaban por los jardines, por lo que dirá la sociedad, y esta situación no la entenderá. Para ella, esto es una deshonra. ¿Prefiere que me mantenga alejada durante su visita?, preguntó Adriana, una nota de tristeza en su voz. No, respondió con firmeza. Luisa necesita su rutina, y tú eres parte esencial de ella. Mi madre tendrá que entender, tendrá que aceptar la verdad, no la voy a apartar de ti. La duquesa madre llegó al mediodía en un carruaje tirado por 4 caballos andaluces. Doña Adelina de Aranda y Vázquez de Coronado era una mujer de 60 años, que conservaba una belleza severa, una belleza forjada en el acero de la alta sociedad. Su cabello plateado y sus vestidos de seda hablaban de una fortuna considerable, pero eran sus ojos del mismo color acero de su hijo los que revelaban una voluntad férrea. Durante el elaborado almuerzo, doña Adelina desplegó su arsenal de observación aristocrática, escaneaba la sala, evaluaba a los criados y hacía preguntas sutiles que eran en realidad sondas para encontrar debilidades. Adriana sirvió discretamente, manteniéndose en segundo plano, pero los ojos penetrantes de la duquesa no perdían detalle. ¿Y dónde está exactamente mi nieta?, preguntó después del segundo plato. Su voz era dulce, pero con un matiz de impaciencia. «Está durmiendo», respondió don Carlos. «Prefiero no alterar sus horarios. Ha encontrado un ritmo que la hace prosperar. Los niños deben adaptarse a los horarios de los adultos, no al revés», observó doña Adelina con una sonrisa forzada. Era la señal de que la confrontación estaba por venir. Fue entonces cuando el llanto de Luisa resonó por los pasillos. Un llanto que ya no era de desesperación, sino de simple necesidad. Don Carlos se levantó inmediatamente. La sangre noble y la tradición dictaban que un duque no debía responder a los llantos de su hija, pero el corazón de un padre, descubierto recientemente, lo empujaba. «Luisa me necesita», anunció. «¿Tú? ¿Qué clase de padre atiende personalmente a un bebé? Para eso están las nodrizas. Para eso está el padre que quiere conocer a su hija», respondió, saliendo sin esperar permiso, dejando a su madre con la palabra en la boca. En la habitación de la niña, encontró a Adriana meciendo a la pequeña hambrienta, pero su madre, guiada por una curiosidad implacable, había seguido sus pasos. «¿Qué significa esto?». La voz de doña Adelina cortó el aire como campana de hielo. Al ver a la distinguida señora, Adriana se quedó inmóvil, pero no soltó a Luisa. Había algo protector en su manera de sostener a la niña, algo que parecía desafiar las reglas de la nobleza. «Ah, madre, permíteme explicar». «Explica inmediatamente. ¿Una criada amamantando a la heredera del ducado? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirán en la corte? Dirán que mi hija está siendo cuidada por una mujer buena que la salvó de morir de hambre cuando todas las nodrizas oficiales fallaron», respondió con calma férrea.
Esta situación es completamente inapropiada. El linaje, la dignidad familiar, el honor del ducado, la tradición, interrumpió don Carlos, con una autoridad que hizo retroceder a su madre, es que los padres protejan a sus hijos por encima de cualquier consideración. Y eso es lo que estoy haciendo. Las habladurías, hijo, piensa en las habladurías. Un romance prohibido por la sociedad. Eso es lo que esto parece. No me importan las habladurías. Me importa mi hija, y Adriana ha sido más dedicada que cualquier nodriza noble. Doña Adelina miró alternativamente a su hijo y a Adriana, quien había permanecido en silencio protegiendo a Luisa. Había algo perturbador en la escena. La intimidad evidente entre ellos, la manera protectora en que su hijo defendía a esta mujer sin linaje. ¿Y qué planes tienes para el futuro?, preguntó finalmente. Esta situación no puede continuar indefinidamente. Luisa necesitará una educación apropiada, y tú deberás volver a casarte. No puedes criar a la heredera del ducado solo. La mención del matrimonio cayó como piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que llegaron hasta el fondo. Era el tema que ninguno se había atrevido a abordar directamente. Mi único plan es asegurarme de que mi hija crezca sana y feliz, respondió don Carlos, pero sus ojos se encontraron con los de Adriana, reconociendo que había cosas entre ellos que ya no podían fingir que no existían. Esa noche, don Carlos apenas pudo dormir. Su madre tenía razón. La situación no podía continuar indefinidamente sin consecuencias. Pero la solución que ella proponía, despedir a Adriana y buscar una nueva esposa aristocrática, le parecía no solo imposible, sino profundamente equivocada. Le causaba dolor solo pensar en un futuro sin Adriana. Ella era la esperanza de su familia, de su hija y de su propio corazón. Al día siguiente, la duquesa madre adoptó una estrategia más sutil. Mencionó casualmente familias ducales con hijas casaderas, habló de alianzas matrimoniales apropiadas, comentó sobre la importancia de una madrastra educada en la corte para la formación de una heredera ducal. Era una campaña psicológica magistral, diseñada para hacer que don Carlos cuestionara no solo la situación presente, sino los sentimientos que estaban creciendo hacia Adriana. Por la tarde del segundo día, don Carlos encontró a Adriana en los jardines del palacio con Luisa dormida en su regazo. Contemplaba las colinas con melancolía, una sombra de tristeza en su rostro. La imagen, tan lírica y tan llena de ternura, le partió el corazón. ¿En qué piensas?, le preguntó sentándose junto a ella. En que su excelencia la duquesa madre tiene razón. Luisa merece una madre que pueda enseñarle a ser una dama de la nobleza. Una mujer con mi pasado, con mi posición social, no puede darle ese futuro. ¿Y yo qué merezco, Adriana? Adriana lo miró con lágrimas contenidas. Su excelencia merece ser feliz, merece una familia completa, y eso no puede ser conmigo. Merezco decidir por mí mismo lo que me hará feliz. Interrumpió, tomando su mano con la suya, un roce de manos que valía más que 1000 palabras. Adriana, en estos meses tú has traído la luz a mi vida, a este palacio. Has curado mi dolor y has dado esperanza a mi hija. Esto no es un capricho, es amor. Carlos. La voz de su madre, helada y cortante, los interrumpió. La duquesa madre se acercaba, y su expresión dejaba claro que había visto más de lo que le gustaba. Su irrupción súbita cayó sobre ellos como un golpe del destino, imponiendo un nuevo obstáculo en su camino. Lo que siguió fue la confrontación más intensa entre madre e hijo desde su juventud. En el estudio ducal, rodeados de retratos ancestrales que miraban con desaprobación silenciosa, se enfrentaron como fuerzas irreconciliables. «¿Te has vuelto loco?». La voz de doña Adelina temblaba de indignación. «¿Una criada, Carlos? ¿Una mujer sin linaje, sin un solo centavo de dote? ¿Qué dirá el rey? ¿Qué dirán los otros nobles? Dirán lo que quieran. Las opiniones ajenas nunca han dirigido mi vida,
y no lo harán ahora. No es solo tu vida, es el honor del linaje, es el futuro de Luisa. Las alianzas matrimoniales son la base del poder nobiliario. Tu deber es encontrar una esposa de tu misma clase para asegurar el futuro del ducado. ¿Llamas capricho al hecho de que esta mujer salvó la vida de tu nieta? ¿Llamas capricho al hecho de que ha traído paz a una casa destrozada por el luto? Es gratitud confundida con amor. Leonor murió hace meses, tu dolor te nubla el juicio. Estás confundiendo la admiración con la pasión. Es una infatuación, Carlos, no un amor verdadero. La mención de Leonor fue como una bofetada, pero don Carlos se mantuvo firme. Leonor me conocía mejor que nadie, y sé que ella aprobaría lo que crece entre Adriana y yo. Ella siempre creyó en el amor verdadero por encima de las convenciones. Blasfemia. ¿Cómo te atreves a invocar la memoria de tu esposa en tu defensa de esta situación? Verdad. Leonor siempre puso el bienestar de otros por encima de las convenciones. Siempre creyó que el amor verdadero debe ser celebrado, no ocultado. El amor no es un pecado, madre, es un milagro. El silencio fue denso, el aire cargado de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Madre e hijo se miraron a través de un abismo generacional. Si procedes con esta locura, dijo doña Adelina finalmente, habrá consecuencias. La corte te dará la espalda. Otras familias cuestionarán las alianzas. Los enemigos del ducado usarán esto contra ti. No tendrás el apoyo de tu madre en esto. Te lo advierto, Carlos. Prefiero enfrentar las consecuencias de seguir mi corazón que vivir arrepintiéndome de haber elegido la cobardía. He estado muerto en vida por demasiado tiempo. Adriana ha traído un aliento de vida a mi alma, y no voy a permitir que nadie me lo quite. Esa noche, cerca de medianoche, don Carlos encontró a Adriana meciendo a Luisa mientras cantaba suavemente, una figura envuelta en la luz de la luna que entraba por la ventana. Era marzo, y la primavera empezaba a despertar en los jardines del ducado, una imagen de paz y serenidad. «No puedo dormir», confesó, «ni yo. Mañana su madre partirá, y después tendremos que decidir qué queremos hacer con nuestras vidas». Adriana lo miró con amor y dolor. «Su excelencia sabe lo que siento por usted y por Luisa. Me he enamorado de ambos, pero también sé lo que significaría para ambos si eligiéramos estar juntos. Su posición, su futuro, su legado. Yo no quiero ser la causa de su ruina. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a enfrentar todo eso? A perderlo todo por la oportunidad de ser feliz a tu lado. Que no puedo imaginar una vida sin ti». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Le diría que es el hombre más valiente que he conocido, pero le suplicaría que pensara en Luisa, en su futuro, en lo que le costará crecer en un mundo que no aceptará a su madre. He pensado cada día en eso, y he llegado a la conclusión de que lo mejor para Luisa es crecer en una casa llena de amor verdadero, con padres que se eligieron libremente, con una madre que la amó antes de que la conociera, que la salvó con la misma devoción que amaba a su propio hijo. «¿Padres?» El eco de la palabra llenó la habitación. Adriana dijo, con una determinación que había estado construyendo durante meses, «¿Aceptarías ser mi esposa? Serías la madre de Luisa y la compañera de mi vida». El momento se extendió como una eternidad, un lapso de tiempo en el que sus almas se conectaron, se unieron para siempre. Luisa durmió pacíficamente entre ellos, ajena a que su futuro se decidía en ese mismo instante. «Sí», murmuró finalmente, «sí, con toda mi alma». El beso que siguió fue suave, reverente, cargado de promesas, de un futuro incierto pero lleno de esperanza. Cuando se separaron, Luisa había abierto los ojos y parecía observarlos con aprobación, con una pequeña sonrisa que parecía confirmar su decisión. Al día siguiente, antes de que partiera la duquesa madre,
Visitaron juntos la pequeña tumba de piedra sencilla donde descansaba Diego en el cementerio del pueblo. «Él salvó a mi hija a través de ti», murmuró don Carlos, colocando una rosa blanca sobre la lápida. «Y tú has salvado nuestras almas». La partida de la duquesa madre fue tensa y formal. Se despidió con frialdad, pero también con una advertencia final. «Espero que no te arrepientas de esta decisión, Carlos. Cuando lo hagas, recuerda que siempre tendrás un lugar en mis oraciones, y la puerta de mi casa siempre estará abierta para ti». Después de que el carruaje desapareciera, don Carlos y Adriana se quedaron en el umbral, contemplando un futuro que sería suyo para forjar. El aire de Castilla, antes opresivo, parecía ahora lleno de una nueva libertad. Los preparativos para la boda fueron simples e íntimos, un reflejo de la naturaleza de su amor. Don Carlos quería una ceremonia que celebrara la unión de dos personas que habían construido algo hermoso a partir de la pérdida. Una celebración del amor verdadero que había triunfado sobre la adversidad. La ceremonia se realizó en abril, cuando Luisa tenía 10 meses, en la pequeña capilla del ducado construida en el siglo XIII. No hubo invitados de la alta nobleza, no hubo grandes fiestas. Solo estuvieron los criados del palacio y el padre Anselmo, quien había conocido a Adriana desde su infancia y bendijo la unión diciendo: «El amor verdadero es un regalo divino, venga de donde venga». Doña Eulalia, quien al principio había dudado de contratar a una campesina sin referencias aristocráticas, ahora se había convertido en la más feroz defensora de su nueva señora. «Es la mejor duquesa que hemos tenido, y quien diga lo contrario tendrá que habérselas conmigo». Adriana llevaba un vestido marfil tan luminoso como los primeros rayos de primavera, símbolo de esperanza y de un futuro que renacía de las cenizas del dolor. Cuando don Carlos colocó el anillo de oro en el dedo de Adriana, transformándola en duquesa de Valdemar, ambos sabían que habían encontrado algo precioso, una segunda oportunidad para el amor y la felicidad. Luisa, ahora próspera y radiante, fue testigo de la ceremonia. En el momento culminante, cuando los recién casados se besaron, la niña pronunció su primera palabra, «mamá», mirando directamente a Adriana. Las lágrimas de felicidad que corrieron por las mejillas de la nueva duquesa fueron testimonio de que el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas. Un año después de la muerte de Leonor, cuando Luisa daba sus primeros pasos por los jardines del ducado de Valdemar, mientras sus padres la observaban con orgullo, llegó una carta inesperada de la duquesa madre. El sobre, sellado con su blasón, traía consigo una mezcla de aprensión y esperanza. «Mi querido hijo», escribía, «he recibido informes sobre la felicidad que reina en el ducado, sobre la estima en que es tenida la nueva duquesa por todos, desde los criados hasta los campesinos. He escuchado cómo ha florecido el comercio, cómo han prosperado las tierras, cómo Luisa crece fuerte y alegre. Quizás sea hora de que una vieja obstinada admita que el corazón ve más claramente que la razón, y que el amor verdadero es más importante que la tradición. ¿Me permitirías visitarlos para conocer apropiadamente a mi nuera y pedir perdón por mi juicio precipitado?» La reconciliación fue emotiva y completa. Doña Adelina, al conocer realmente a Adriana y ver la felicidad genuina de su hijo, se dio cuenta de que había juzgado mal. La nueva duquesa no era la amenaza social que había temido, sino una mujer extraordinaria que había salvado a su nieta y a su hijo, una mujer de linaje más noble que cualquier título, el linaje del corazón. En los jardines del ducado de Valdemar, donde las rosas florecían bajo el sol de primavera y la pasión y amor era ahora una verdad conocida y aceptada, la familia encontró la paz que tanto habían buscado. Don Carlos había aprendido que el amor no se reemplaza, sino que se expande,
llenando espacios que parecían vacíos para siempre. Adriana había descubierto que el corazón puede sanar sin traicionar la memoria del pasado, y que los caminos más inesperados conducen a los destinos más hermosos. Luisa crecería conociendo el amor de dos madres, la que le dio la vida y viviría siempre en su memoria a través del retrato que presidía el salón principal, y la que eligió amarla como propia, nutriéndola no solo con su leche en aquellos primeros meses cruciales, sino con la devoción de un corazón materno que había encontrado su propósito. En el ducado de Valdemar, donde las piedras centenarias habían sido testigos de innumerables historias de amor y pérdida, se había escrito una nueva página de esperanza. Una historia que demostraba que incluso en los momentos más oscuros, el amor encuentra la manera de renacer, de crear nueva vida y felicidad a partir del dolor. Las campanas de la capilla familiar repicaron esa tarde anunciando que el ducado había encontrado nuevamente la alegría y que 3 almas perdidas en la oscuridad habían encontrado el camino de vuelta hacia la luz del amor verdadero. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia de amor. Queremos saber si hay alguna historia en nuestro canal que te gustaría que exploráramos a continuación. Comparte tus pensamientos con nosotros. Tu presencia es muy valiosa. Y para saber que llegaste hasta el final, escribe la palabra amor en los comentarios. Además, si esta historia te gustó, puedes apoyarla brindando un hype, sin costo alguno, haciendo clic en la campanita de hype, justo debajo del video. Así ayudas a que más personas descubran nuestras historias. Muchas gracias. Que la felicidad te encuentre y hasta el próximo viaje.